Hola, buenos días, bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 15 del paper Historia de la Literatura Hispanoamericana 2. En este módulo comenzamos una sección de grandes poetas hispanoamericanos. Este lo dedicamos a César Vallejo. En este módulo veremos a una figura central de la poesía hispanoamericana, César Vallejo, renomador del lenguaje poético que, partiendo de un inicio modernista, llega a un estilo único y rupturista en el que también tiene cabida el compromiso social. Repasaremos su vida y analizaremos sus obras poéticas Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. A finales del siglo XIX, la sociedad peruana estaba compuesta por una oligarquía y una masa empobrecida. No obstante, comienza a surgir una clase media formada por empleados estatales, soldados de las Fuerzas Armadas, profesionales y comerciantes. Tras la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1883, hay un periodo de reconstrucción y crecimiento. De 1899 a 1919 es la época de la República aristocrática u oligárquica hasta el golpe de Estado de Augusto B. Leguía en 1919. Fue una época de restricciones de las libertades públicas, pero también de modernización del país. Desaparecieron los viejos partidos y surgieron partidos modernos que aglutinaron a la clase media y popular con tendencias reformistas o revolucionarias. Como resultado de la Gran Depresión y para defender la economía, se combinó la represión social con cierto intervencionismo, pero a su vez se buscó la potenciación de la economía local con la instalación de fábricas en diversas ciudades. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, Perú, en 1892. Fue el menor de 11 hermanos. Tras completar los estudios de secundaria en Huamachuco, en 1910 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero tuvo que abandonar los estudios por cuestiones económicas y colaborar con su padre en su trabajo de gobernador, lo cual le da la oportunidad de conocer las condiciones de las vidas de los mineros. Se matricula en Lima en la Facultad de Medicina en 1911, pero vuelve a abandonar los estudios y realiza diversos trabajos para mantenerse. En 1913 regresa a Trujillo y retoma sus estudios de letras, obteniendo la licenciatura en 1915. En 1917 se instala en Lima para realizar su doctorado en Letras y Derecho y allí trabaja como profesor de un colegio del que posteriormente es nombrado director. Regresa a Santiago de Chuco en 1920, pero se le acusa de haber participado en el incendio y saqueo de una casa de un comerciante del lugar, por lo que lo detienen y lo encarcelan durante algo más de 3 meses en Trujillo. En 1923, hastiado del ambiente provinciano, decide marcharse a Europa y no volverá nunca a Perú. Se instala en París, donde trabaja como traductor y como articulista para publicaciones francesas, españolas y peruanas, y durante esta época conoce a intelectuales como Juan Larrea, Vicente Huidobro, Pablo Neruda y Tristán Tzara. Recibe una beca para terminar su doctorado en Madrid, por lo que viaja allí frecuentemente, pero al final renuncia a la beca y no se doctorará. En 1927 conoce a la que sería su compañera durante el resto de su vida, Georgette. Se interesa por el marxismo y viaja en 3 ocasiones a Rusia. En 1930 viaja a España y allí se relaciona con grandes escritores como Unamuno, Lorca, Alberti o Gerardo Diego. Cuando estalla la Guerra Civil en España, viaja a varias ciudades españolas preocupado por los acontecimientos y se implica en la defensa de la República. Después volverá a París
donde trabajará como profesor de lengua y literatura. Muere en 1938 en esa ciudad. La obra literaria de César Vallejo abarca tanto la poesía como la narrativa, el ensayo y el teatro. En el campo de la poesía se pueden distinguir tres etapas: modernista, vanguardista y revolucionaria. Comenzamos con la etapa modernista. El primer poemario de César Vallejo es Los Heraldos Negros, publicado en 1919 y escrito entre 1915 y 1919. Este libro está escrito bajo la influencia del modernismo de Rubén Darío, de Leopoldo Lugones y de Julio Herrera y Reisig, de cuyas obras tuvo conocimiento en los círculos intelectuales de Trujillo y de Lima en los que participó. El libro está compuesto por 69 poemas y se divide en 6 secciones, a pesar de que en esta obra mantiene el tono exaltado y el culto de la poesía romántica y utiliza los metros usados por los modernistas, como el endecasílabo y el alejandrino. Ya se pueden encontrar en él rasgos propios de Vallejo, como elementos criollos y significados oscuros con tendencia a las imágenes surrealistas. De hecho, el libro comienza con este lema en latín sacado del Evangelio: Qui potest capere capiat, el que pueda entender, que entienda, como si estuviera manifestando su intención de no ser completamente transparente y de velar el significado de sus poemas. En él aborda temas como el amor, el dolor, la impotencia o Dios. El poema introductorio que da título al libro es sin duda uno de los más conocidos del autor. Lo leemos a continuación. Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema, y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Es un poema que, lejos de la floritura romántica, se acerca más al existencialismo. A lo largo del libro, ni los títulos de los apartados ni los títulos de los poemas parecen tener una correspondencia evidente con los poemas. En ellos aparecen elementos religiosos. Un domingo de Ramos entré al mundo, ya lejos siempre de Belén, o Desclávame mis clavos, oh nueva madre mía. El poeta sigue expresando su desesperanza, visión del entierro de mis ilusiones, y quiere librarse de esa tristeza. Melancolía, saca tu dulce pico ya. Ni siquiera el amor parece liberarle de la angustia, y al cantar a su amada dice: en esta noche rara que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso. En otro de sus poemas, Los dados eternos, increpa a Dios su falta de compasión. En ocasiones, el poeta solo desea la muerte. Hay ganas de un gran beso que amortaje a la vida. En el apartado titulado Nostalgias imperiales abundan los poemas con rasgos autóctonos y criollos en los que utiliza vocablos indígenas como viejos curacas van los bueyes camino de Trujillo. En las venas indígenas rutila un yarabí de sangre y al sonar una caja de tayanga como iniciando un huaíno azul remanga sus pantorrillas de azafrán la aurora. El libro termina con el mismo tono pesimista con el poema Espergesia, que es una palabra inventada diciendo: yo nací un día que Dios estuvo enfermo, su etapa vanguardista. En 1922, Vallejo publica en Lima su poema Trilce,
libro que supone un hito en la poesía mundial, ya que con él rompe con el pasado literario y las normas expresivas tradicionales, experimentando con el lenguaje hasta el extremo, antes de que lo hiciera Vicente Huidobro en Altazor, 1931, o James Joyce en Finnegan's Wake en 1939. El poeta escribió Trilce entre 1913 y 1922. Es una época convulsa en su vida, ya que tiene que afrontar la muerte de su madre, algunos desengaños amorosos y el ingreso en prisión bajo una acusación falsa. El poeta también sufría por el peso de una atmósfera provinciana que le empezaba a resultar asfixiante. En un primer momento pensaba titularlo Cráneos de bronce y publicarlo bajo el seudónimo César Perú, pero ante la insistencia de sus amigos cambió de opinión y lo publicó con su nombre bajo el título de Trilce, una palabra inventada cuyo sentido él nunca aclaró. En un principio la obra pasó inadvertida, pero posteriormente, en 1930, se publicó en España con un prólogo de José Bergamín y un poema de Gerardo Diego, y la obra comenzó a tener eco en el mundo hispano. El libro está compuesto por una serie de 77 poemas sin título, numerados con números romanos. Trilce rompe violentamente con la tradición literaria y resulta asombroso que, sin ningún tipo de antecedente ni de influencia, Vallejo lleve a la poesía a tal extremo. En esta obra el autor juega con el lenguaje hasta límites insospechados hasta entonces, utilizando neologismos, jugando con la tipografía, jugando con las categorías gramaticales, utilizando numerosas figuras literarias, paradojas, prosopopeyas, sinestesias, onomatopeyas, pleonasmos y antítesis, y haciendo uso de todos los niveles del lenguaje: cultismos, vulgarismos, tecnicismos, indigenismos, utilización de guarismos y errores ortográficos. Veremos ahora algunos ejemplos de los recursos expresivos utilizados. Comenzamos con los elementos numéricos. Y no deis cero, que callará tanto hasta despertar y poner en pie al uno. Confusión de tiempos verbales, el traje que vestí mañana, errores ortográficos, busco, volver, de golpe el golpe, uso de onomatopeyas, rumb, trampr, rach, chat, juego con las categorías gramaticales, amoníacase casi el cuarto ángulo del círculo, utilización de cultismos, todos sonríen al desgaire con que voyme al fondo, tecnicismos, o exómosis de agua químicamente pura. No obstante, no faltan los elementos biográficos, pero he venido de Trujillo a Lima, pero gano un sueldo de 5 soles, me he puesto a recordar los días de verano oídos, tu entrar y salir, o las 4 paredes de la celda, e incluso algo parecido a una poética en que compara el estilo de Samain, un poeta simbolista francés, con el suyo. Samé diría: el aire es quieto y de una contenida tristeza. Vallejo dice hoy: la muerte está soldando cada lindero a cada hebra de cabello perdido, desde la cubeta de un frontal donde hay algas, toronjiles que cantan divinos almácigos en guardia y versos antisépticos sin dueño. Entre los temas abordados en el libro se pueden distinguir el dolor, la impotencia, el amor, Dios, la muerte, la madre, la infancia, la familia o la cárcel. Vamos a hablar ahora sobre la etapa revolucionaria. En esta etapa se recogen los poemas escritos entre 1923 y 1937, publicados de forma póstuma por su esposa en 1939. Estos poemas se agrupan generalmente en 2 libros: Poemas humanos y España aparta de mí este cáliz. Ambos se caracterizan por un abandono de la experimentación y una vuelta a los ritmos conocidos. Vamos a hablar sobre Poemas humanos. Habitualmente se ha considerado esta obra como una obra de tono grave sobre la desesperación, el dolor y la angustia. No obstante, el crítico Saúl Yurkiewicz rebate esta idea y defiende que esta obra en cierto modo tiene un tono humorístico,
dado que el autor contrapone a las afirmaciones o palabras más dramáticas otras de tipo burlesco o banal. Es algo que vemos, por ejemplo, en el título de uno de sus poemas, Altura y pelos. Al primer término, que nos lleva al campo semántico de grandeza, elevación y prominencia, se contrapone el segundo, que nos sugiere algo cotidiano y nimio. El libro está compuesto por 76 poemas, cada uno de ellos titulado. Aunque estos poemas están muy lejos del vanguardismo de Trilce, siguen manteniendo un tono rompedor, potenciado por asociaciones singulares como molécula exabrupto, átomo terso, paquidermos en prosa. En el texto es indudable el tono desesperanzado, pero también deja traslucir una compasión por el dolor humano. En otro poema defiende la necesidad de un arte comprometido y de un artista al que no le sean indiferentes las desgracias humanas. Vamos a hablar ahora sobre España aparta de mí este cáliz. Este libro lo escribió Vallejo a finales de 1937 y está inspirado por el estallido de la Guerra Civil Española el año anterior. El libro consta de 15 poemas. En el primer poema, Himno a los voluntarios de la República, se siente inferior ante esos soldados que dan la vida, mientras él lejos no puede hacer nada. Ante aquellos que se desentienden del conflicto diciendo que es algo que atañe a los españoles, nombra a todas las grandes figuras que ha dado España a la humanidad, como Calderón, Goya, Quevedo, Santa Teresa de Jesús o Ramón y Cajal. Vallejo, que ha vivido en España, puede concretar la tragedia que está ocurriendo en rostros concretos, el del niño, el de la madre, el del sabio, el del barbero o el del sacerdote. Porque en España otros matan al niño, a su juguete que separa, a la madre Rosenda esplendorosa, al viejo Adán que hablaba en alta voz con su caballo y al perro que dormía en la escalera. Matan al libro, tiran a sus verbos auxiliares, a su indefensa página primera. Matan el caso exacto de la estatua, al sabio, a su bastón, a su colega, al barbero de al lado, me cortó posiblemente, pero buen hombre y luego, infortunado, al mendigo que ayer cantaba enfrente, a la enfermera que hoy pasó llorando, al sacerdote a cuestas con la altura tenaz de sus rodillas. En el segundo poema habla de las distintas zonas en las que se van sucediendo los enfrentamientos: Extremadura, Madrid, Bilbao, Málaga. Otro de los poemas es el famoso Masa, en el que el poeta expresa la necesidad de solidaridad. En estos momentos, un hombre ha caído herido en la batalla y se le van acercando otros para pedirle que no muera, hasta que al final el hombre se levanta emocionado y comienza a andar. En otro poema aborda la paradoja de las guerras civiles en las que se enfrentan aquellos que antes convivían en paz. Otro poema está dedicado a la destrucción del pueblo de Durango en lo que fue el primer bombardeo sobre una población civil de la historia. El poema adopta un tono salmódico que recuerda al Padre Nuestro, en el que al principio de cada estrofa va repitiendo las palabras Padre Polvo. Con ello, Vallejo parece intentar conjurar esta destrucción y quiere creer que habrá un futuro en el que de ese polvo surgirá un hombre nuevo. Padre Polvo, compuesto de hierro, Dios te salve y te dé forma de hombre, Padre Polvo que marchas ardiendo. Padre Polvo, sandalia del paria, Dios te salve y jamás te desate, Padre Polvo, sandalia del paria. Padre Polvo que avientan los bárbaros, Dios te salve y te ciña de dioses, Padre Polvo que escoltan los átomos. Padre Polvo, sudario del pueblo, Dios te salve del mal para siempre, Padre Polvo español, Padre nuestro. Padre Polvo que vas al futuro, Dios te salve, te guíe y te dé alas, Padre Polvo que vas al futuro. El libro termina con un canto de esperanza y una llamada a los niños para que, si cae esa España, luchen por recuperarla. Y terminamos aquí este módulo dedicado a César Vallejo. Muchas gracias.